El padre miró a Juan y dijo: «Este bebé no será bautizado aquí». La iglesia entera quedó en silencio. Juan sintió el rostro arder. Sus manos temblaban sosteniendo al hijo en brazos. Miró alrededor. Todos los fieles lo observaban con lástima o desprecio. Su corazón se aceleró. Solo quería el bautismo de su bebé, nada más. Pero, ¿por qué el padre hizo aquello? João nunca había pedido nada antes. ¿Sería por causa de sus ropas viejas? ¿O había algo más? Lo que nadie sabía es que aquel hombre humilde guardaba un secreto, y cuando la verdad salió a la luz, el padre jamás olvidaría aquel día. Comente, ¿esto es justo? Quiero saber su opinión. Me llamo João Silva, tengo 38 años y trabajo como conserje en un hospital público de la ciudad. Me despierto todos los días a las 4 de la mañana para tomar 2 autobuses hasta el trabajo. Mi rutina es agotadora, pero nunca me he quejado. Siempre creí que el trabajo dignifica al hombre, no importa cuál sea. Vivo en una casa sencilla en la periferia, con mi esposa Ana y nuestro hijo recién nacido, Gabriel. La casa tiene 2 habitaciones pequeñas, una sala que también sirve como cocina y un baño. Las paredes están descascaradas. El techo tiene algunas goteras cuando llueve fuerte, pero es nuestra. Pagamos el alquiler a tiempo, todos los meses, sin falta. Ana trabaja como empleada doméstica. Ella es una mujer fuerte, de fe inquebrantable. Fue ella quien insistió en que bautizáramos a Gabriel en la iglesia de San Pedro, la misma donde fui bautizado cuando era niño. Mi madre, que ya falleció, siempre decía que aquella iglesia era especial, que era un lugar bendito. Le prometí a ella, antes de morir, que si algún día tenía un hijo, sería bautizado allí. Cuando Gabriel nació, fue el día más feliz de mi vida. Sostuve a aquel bebé en brazos y lloré. Lloré de alegría, de gratitud, de miedo también. Miedo de no conseguir darle todo lo que merece, de no ser un buen padre. Ana me abrazó y dijo que Dios nos daría fuerzas, y le creí. Pasaron 3 meses desde el nacimiento de Gabriel. Ana comenzó a hablar sobre el bautismo con más frecuencia. «João, necesitamos programarlo pronto. No podemos dejar a nuestro hijo sin el sacramento», decía mientras acunaba al bebé para dormir. Yo estaba de acuerdo, pero confieso que lo estaba posponiendo. No por falta de voluntad, sino por temor. ¿Temor de qué? Es difícil de explicar. Siempre me sentí fuera de lugar en aquella iglesia. Incluso cuando era niño, cuando mi madre me llevaba los domingos, percibía las miradas. Las personas me veían con mi ropa remendada, mi cabello mal cortado, y desviaban la mirada, como si fuera invisible, o peor, como si no debiera estar allí. Pero le prometí a mi madre, y una promesa es una promesa. Un martes, por la tarde, después de salir más temprano del trabajo, fui hasta la iglesia de San Pedro. Estaba vistiendo mi mejor ropa, un pantalón vaquero que ya estaba desgastado en los bajos y una camisa social blanca que Ana había planchado con cariño la noche anterior. Mis zapatos estaban limpios, pero eran viejos. Eran los mismos que usé en la boda hace 5 años. La iglesia quedaba en el centro de la ciudad, en un barrio noble. El edificio era imponente, con torres altas y vitrales de colores que brillaban bajo el sol de la tarde. Al frente había un jardín bien cuidado, con flores y bancos de madera, donde algunas personas conversaban. Todos parecían bien vestidos, con ropas de marca, autos importados, estacionados en la calle. Respiré hondo y entré. El interior de la iglesia era aún más impresionante. El techo era alto, decorado con pinturas de ángeles y santos. El piso era de mármol pulido, tan limpio, que reflejaba la luz de las velas encendidas en el altar. El silencio era absoluto, solo interrumpido por el eco de mis pasos. Caminé hasta la secretaría de la parroquia, que quedaba en una sala lateral. Había una mujer de mediana edad sentada detrás de un escritorio usando una computadora. Usaba gafas y tenía el cabello recogido en un moño. Cuando me vio entrar, levantó los ojos rápidamente, me analizó de pies a cabeza y volvió a mirar la pantalla. «Buenas tardes», dije, intentando sonar educado.
Ella tardó algunos segundos en responder. Buenas tardes. ¿Qué desea? Me gustaría programar el bautismo de mi hijo. Ella suspiró, como si estuviera interrumpiendo su día. Tiene que hablar con el padre. Está en la sacristía. Señaló una puerta al fondo sin mirarme. Gracias, dije, pero ella ya había vuelto su atención a la computadora. Fui hasta la sacristía. La puerta estaba entreabierta. Toqué levemente. Entre, dijo una voz firme. Empujé la puerta y vi al padre. Estaba sentado en una silla de cuero, leyendo un libro grueso. Debía tener unos 50 años, cabellos grises bien peinados, sotana impecablemente limpia y planchada. Levantó los ojos y me miró con una expresión que no pude descifrar. No era exactamente hostilidad, pero tampoco era acogida. «Buenas tardes, padre», dije, quitándome una gorra imaginaria que no estaba usando. Mi madre siempre me enseñó a ser respetuoso con los padres. «Buenas tardes. ¿Qué lo trae aquí?» Me gustaría programar el bautismo de mi hijo, Gabriel. Tiene 3 meses. El padre cerró el libro despacio y me miró fijamente. «¿Usted es miembro de esta parroquia?» «No exactamente, padre, pero fui bautizado aquí cuando era niño. Mi madre era feligresa. Ella falleció hace algunos años». Él asintió, pero no pareció impresionado. «Entiendo. ¿Y usted frecuenta la iglesia actualmente? ¿Participa de las misas?» Sentí un apretón en el pecho. La verdad es que no iba a misa con frecuencia. Entre el trabajo, el cansancio y las cuentas por pagar, siempre tenía una excusa. Pero no quería mentirle a un padre. «No mucho, padre. Mi trabajo es pesado y...» «¿Trabaja en qué?» «Soy conserje en un hospital». Hubo un silencio. El padre me miró de arriba a abajo, del mismo modo que la mujer en la secretaría lo había hecho. Sentí mi rostro enrojecer. «¿Y su esposa? ¿Ella trabaja?» «Sí, padre. Ella es empleada doméstica». Otro silencio. «¿Y ustedes tienen condiciones de contribuir con la parroquia?», preguntó, cruzando los brazos. «¿Contribuir?». No esperaba esa pregunta. «¿Contribuir, padre?» «Sí. La iglesia necesita recursos para mantenerse. Las cuentas no se pagan solas. Hay tasas para cubrir los costos del bautismo, la ceremonia, el agua bendita, el mantenimiento de la iglesia. Usted entiende, ¿verdad?» Sentí un nudo en la garganta. ¿Cuánto sería, padre?» Él tomó una hoja de papel sobre el escritorio y la deslizó en mi dirección. Era una tabla con valores. Mis ojos se agrandaron cuando vi el número. Es bastante, padre», dije, la voz temblando. «Es el valor justo. Todos pagan». ¿Todos? ¿Será que todos allí tenían dificultades como yo? ¿Será que todos necesitaban elegir entre pagar una ceremonia religiosa y comprar pañales para el hijo? «Padre, yo puedo pagar en cuotas, o tal vez un valor menor. Realmente me gustaría». «Señor Juan», me interrumpió, la voz un poco más fría ahora. «Entiendo su situación, pero la iglesia tiene sus reglas. Si abrimos excepción para uno, tendremos que abrir para todos». «Pero padre, es un bautismo, es un sacramento. Su madre ya no está aquí», dijo cortante. «Y el mundo cambió. La iglesia necesita personas comprometidas, que puedan contribuir, que sean ejemplos para la comunidad». Sentí una rabia comenzando a hervir dentro de mí. ¿Ejemplos? ¿Qué quería decir con eso? ¿Que yo no era un buen ejemplo porque era pobre? «Padre, trabajo honestamente, mantengo a mi familia, no le hago mal a nadie». «No estoy cuestionando su carácter, señor Juan. Solo estoy siendo realista. Esta es una parroquia grande, con muchos compromisos. No podemos realizar bautismos para todos los que aparecen aquí sin ningún vínculo, sin ninguna contribución». Mi corazón estaba desbocado. Apreté los puños, intentando controlarme. «¿Entonces usted está diciendo que mi hijo no puede ser bautizado aquí?» Él suspiró, como si estuviera cansado de mí. «Estoy diciendo que hay otras iglesias en la ciudad, tal vez una más cercana a donde vive, donde las cosas sean más adecuadas a su realidad, más adecuadas a mi realidad». Aquellas palabras resonaron en mi cabeza como un golpe. Me estaba echando.
Estaba diciendo que no era bienvenido allí porque era pobre. Entiendo, dije, mi voz saliendo más baja de lo que me hubiera gustado. Gracias por su tiempo, padre. Me di vuelta para salir, pero antes de que alcanzara la puerta, él dijo, Señor Juan, no lo tome como algo personal. Es solo la realidad de las cosas. No respondí. Salí de la sacristía, atravesé la iglesia y salí por la puerta principal. El sol estaba fuerte afuera, pero sentía frío. Mis piernas temblaban. Me senté en uno de los bancos del jardín, intentando procesar lo que había sucedido. Fui rechazado. Mi hijo fue rechazado. Por un padre, en una iglesia, en el lugar donde mi madre rezaba, donde ella creía que había amor y acogida. Me quedé sentado en aquel banco por casi media hora. Las personas pasaban, entraban y salían de la iglesia y nadie me miraba. Era invisible nuevamente. Tomé el celular y llamé a Ana. ¿Y? ¿Conseguiste programarlo?, preguntó ansiosa. No pude responder de inmediato. Mi garganta estaba apretada. «Juan, ¿estás bien?» «No pude», dije, finalmente. «El padre dijo que no puede hacer el bautismo». «¿Cómo que no puede? ¿Por qué?» «Dijo que hay que pagar una tasa alta. Y cuando pregunté si podía pagar en cuotas, él me mandó a buscar otra iglesia, una más adecuada para nosotros». Escuché el silencio del otro lado de la línea. Después, la voz de Ana temblando. ¿Adecuada? ¿Qué significa eso? Significa que no somos bienvenidos allí, Ana, porque somos pobres. Ella comenzó a llorar. Cerré los ojos, sintiendo un dolor en el pecho. Había fallado con ella. Había fallado con mi madre. Había fallado con mi hijo. «Voy para casa», dije. «Hablamos mejor cuando llegue». Colgué y me quedé mirando la iglesia. Aquel edificio bonito, imponente, lleno de oro y mármol. ¿Cuántas personas humildes ya habían sido rechazadas allí? ¿Cuántas historias como la mía existían, escondidas detrás de aquellas puertas? En el camino de regreso a casa, sentado en el autobús lleno, me quedé pensando, ¿será que Dios realmente quería que las cosas fueran así? ¿Será que Jesús, aquel que caminaba con los pobres, con los pescadores, con los rechazados, aprobaría aquello? No soy muy estudioso de la Biblia, pero mi madre siempre me contaba historias. Jesús nunca le cobró a nadie. Él acogía, él amaba, pero allí en aquella iglesia no había acogida. Había reglas, había dinero, había juicio. Cuando llegué a casa, Ana estaba en la sala, sosteniendo a Gabriel en brazos. Sus ojos estaban rojos de tanto llorar. Me senté a su lado y la abracé. «Perdóname», dije. «No tienes la culpa, Juan», respondió, la voz entrecortada. «La culpa es de aquel hombre que olvidó lo que realmente importa». Nos quedamos allí, en silencio, por un largo tiempo. Gabriel dormía tranquilo en brazos de su madre, ajeno a todo. Era tan pequeño, tan inocente. ¿Cómo alguien podía mirar a un niño y negarle un sacramento por causa del dinero? En los días siguientes intenté olvidar lo que había sucedido. Volví a mi rutina de trabajo, tomando los autobuses a las 4:30 de la mañana, limpiando pasillos, baños, habitaciones del hospital. Pero aquello se quedó en mi cabeza. No podía dejar de pensar. Ana también estaba diferente. Intentaba disimular, pero yo lo notaba. Estaba herida, decepcionada, no con Dios. Ella siempre recalcaba eso. Pero con los hombres que decían representarlo. «Deberíamos intentar otra iglesia», dijo una noche mientras cenábamos. «Lo sé», respondí, «pero le prometí a mi madre, Ana, prometí que sería en aquella iglesia. Tu madre entendería. Ella no querría que sufrieras por eso». Tal vez tenía razón, pero algo dentro de mí no aceptaba simplemente rendirme. No era solo por la promesa, era por dignidad, era por justicia. Algunos días después, algo inesperado sucedió. Estaba en el hospital, limpiando el pasillo del 3er piso, cuando uno de los médicos me llamó. El doctor Enrique era un hombre alto, de unos 40 años, siempre simpático conmigo.
Era diferente de los otros médicos. Siempre saludaba a los empleados de limpieza por el nombre. Preguntaba cómo estábamos. «Juan, necesito hablar contigo», dijo con una sonrisa en el rostro. «Sí, doctor, pasó algo. Nada malo. Quédate tranquilo. De hecho, es algo bueno. ¿Recuerdas aquel proyecto de expansión del hospital que comenté contigo el mes pasado?» Lo recordaba vagamente. Había mencionado algo sobre una reforma. «Lo recuerdo, doctor. Entonces, el proyecto fue aprobado. Y la dirección está armando un nuevo equipo de supervisión para el área de limpieza. Te recomendé». Parpadeé sin entender. «¿Me recomendó a mí?» «Sí. Eres trabajador, responsable, honesto. Eres el tipo de persona que necesitamos en una posición de liderazgo. El salario es casi el doble de lo que ganas ahora. ¿Te interesaría?» Sentí mi corazón acelerarse. El doble del salario. Eso lo cambiaría todo. Podríamos salir de aquella casa con goteras. Podría comprar ropa nueva para Gabriel. Ana podría trabajar menos. Me interesa mucho, doctor. Gracias, muchas gracias. Sonrió y me dio una palmadita en el hombro. «Te lo mereces, João. Envía tu currículum actualizado a Recursos Humanos mañana. Es solo una formalidad». Salí de allí flotando. Apenas podía esperar para contarle a Ana. Cuando llegué a casa aquella noche, ella estaba bañando a Gabriel. Conté la novedad y ella gritó de alegría, me abrazó y comenzó a llorar, pero esta vez de felicidad. «Dios está cuidando de nosotros, João», dijo sonriendo. «Él nunca nos abandonó». En las semanas siguientes, todo comenzó a encajar. Fui ascendido. Mi salario aumentó. Conseguimos organizarnos financieramente. Ana hasta comenzó a hablar de nuevo sobre el bautismo de Gabriel. «Ya podemos pagar la tasa de aquella iglesia ahora», dijo. Pero algo dentro de mí había cambiado. Ya no quería volver allí. No por orgullo, sino porque me di cuenta de algo. Aquel lugar no representaba lo que yo creía. Mi fe era más grande que aquellas paredes de mármol. «Busquemos otro lugar», dije. «Un lugar donde seamos bienvenidos de verdad». Ana estuvo de acuerdo, pero el destino, o tal vez Dios, tenía otros planes. Una tarde necesité ir al centro de la ciudad a resolver unos documentos en el banco. Cuando estaba volviendo a la parada de autobús, pasé frente a la iglesia de San Pedro. Me detuve por un instante, mirando aquel edificio. Tantos recuerdos, tantas emociones. Fue cuando vi al padre saliendo por la puerta lateral. Estaba conversando con un hombre de traje, riendo. Los dos entraron en un auto de lujo que estaba estacionado al frente. Algo me picó por dentro. Curiosidad, tal vez. Comencé a prestar más atención a aquella iglesia. Investigué en Internet. Descubrí que el padre era conocido en la ciudad por sus buenas relaciones con empresarios ricos. Había hasta artículos en periódicos locales sobre donaciones millonarias para la parroquia. Donaciones millonarias. Y aún así, había negado el bautismo de mi hijo por causa de una tasa. Sentí la rabia volver, pero esta vez era diferente. No era solo rabia, era indignación. Era un deseo de justicia. Comencé a conversar con otras personas que frecuentaban la iglesia. Hice preguntas discretas y descubrí que no era el único. Había otros casos, otras familias pobres que habían sido rechazadas, otras historias de humillación. Una señora anciana me contó que fue expulsada de la misa porque no estaba vestida adecuadamente. Un joven me dijo que fue impedido de hacer la primera comunión porque sus padres no podían pagar el curso preparatorio. Aquello no era una iglesia, era un club exclusivo. Y decidí que no iba a dejar que eso pasara. Todavía no sabía cómo, pero iba a hacer algo. Iba a exponer aquello. Iba a mostrarle a aquel padre que no podía tratar a las personas de aquella forma. Pero antes de que pudiera actuar, algo sucedió que lo cambiaría todo. Un domingo por la mañana, 2 semanas después de mi visita al banco, recibí una llamada. Era de un número desconocido. «¿Aló? ¿Señor Juan Silva?», dijo una voz masculina, formal. «Sí, soy yo. Mi nombre es doctor Fernando Alvarenga. Soy abogado.
Necesito hablar con usted sobre un asunto urgente. ¿Podemos agendar una reunión? Mi corazón se disparó. ¿Abogado? ¿Urgente? ¿Será que había hecho algo malo? ¿De qué se trata?, pregunté nervioso. Prefiero hablar personalmente, señor Juan, pero puedo adelantar que es sobre una herencia. ¿Herencia? Herencia. Aquella palabra resonó en mi cabeza como si hubiera sido dicha en otro idioma. No conocía a nadie que hubiera dejado algo para mí. Mi madre había fallecido hace años y no tenía nada además de algunas ropas y objetos personales. A mi padre nunca lo conocí. Abandonó a mi madre antes de que yo naciera. «Señor Juan, ¿todavía está ahí?», preguntó el abogado. Sí, perdone. Es que no entiendo. ¿Herencia de quién? Como dije, prefiero explicar personalmente. ¿Puede venir a mi oficina mañana? Digamos, a las 10 de la mañana. Miré a Ana, que me estaba observando con una expresión confusa. Puede ser. ¿Dónde queda? Me pasó la dirección. Era en el centro de la ciudad, en un edificio comercial. Anoté todo y colgué. ¿Qué fue?, preguntó Ana. Un abogado. Dijo que tiene una herencia para mí. Ella abrió los ojos. ¿Herencia? ¿De quién? No sé. No quiso hablar por teléfono. Pasamos el resto del día especulando. ¿Sería algún pariente distante que ni conocía? ¿Algún error? ¿Alguna estafa? Ana me aconsejó tener cuidado, pero también estaba curiosa. A la mañana siguiente vestí mi mejor ropa. Todavía era sencilla, pero estaba limpia y planchada, y fui a la oficina del abogado. El edificio era elegante, todo de vidrio, con un vestíbulo amplio y aire acondicionado. Me sentí fuera de lugar nuevamente, como si no debiera estar allí. Tomé el ascensor hasta el 10º piso. La oficina tenía una placa dorada en la puerta. Alvarenga y Asociados, abogacía. Entré y fui recibido por una secretaria que me pidió que esperara. Algunos minutos después, un hombre de traje gris salió de una sala. Debía tener unos 60 años, cabellos blancos, gafas de aumento. Extendió la mano hacia mí. «¿Señor Juan Silva?» «Sí, soy yo. Soy el doctor Fernando Alvarenga. Por favor, entre». Lo seguí hasta una sala amplia, con un escritorio de madera barnizada, estantes llenos de libros y una ventana con vista a la ciudad. Me ofreció una silla y se sentó del otro lado del escritorio. «Señor Juan, voy directo al punto. Represento el legado del señor Roberto Almeida. ¿Conoce ese nombre?». Fruncí el ceño, intentando recordar. Roberto Almeida. No me sonaba familiar. «No, no lo conozco». El abogado asintió. «Me lo imaginé. El señor Roberto era su tío, hermano mayor de su madre, María Silva». Mi corazón saltó. ¿Mi madre tenía un hermano? Sí. Se distanciaron hace muchos años, todavía en la juventud. Hubo una pelea familiar y nunca más se hablaron. Pero en los últimos años, el señor Roberto comenzó a buscarla. Descubrió que había fallecido y entonces comenzó a buscarlo a usted. Sentí un nudo en la garganta. Mi madre nunca había mencionado a un hermano. ¿Por qué? ¿Qué había pasado entre ellos? ¿Por qué me estaba buscando?, pregunté. Porque no tenía otros herederos. Nunca se casó, no tuvo hijos. Usted es el único pariente vivo de él. Y falleció hace 3 meses, dejándole todo a usted. Parpadeé procesando aquello. ¿Todo? ¿Qué sería todo? El abogado abrió una carpeta y deslizó algunos documentos en mi dirección. El señor Roberto era un empresario exitoso. Tenía una constructora, inmuebles, inversiones. La herencia total está valuada en aproximadamente 50 millones de reales. El mundo se detuvo. 50 millones de reales. Debía haber escuchado mal. No era posible. «Señor Juan, ¿está bien?» Yo... ¿50 millones? Sí. Es una cantidad considerable, lo sé. Pero antes de que celebre, necesito aclarar algunas cosas. Hay un proceso legal a seguir. Documentación, inventario, impuestos. Tomará algunos meses hasta que todo sea liberado. Pero sí, usted es el heredero único y legítimo. No podía hablar. Mi boca estaba seca. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que iba a desmayarme. «Necesito que firme algunos documentos hoy para iniciar el proceso», continuó el abogado.
Y también necesito copias de sus documentos personales. ¿Los trajo? Asentí mecánicamente y entregué mis documentos. Hizo copias y me entregó una pila de papeles para firmar. Firmé todo, todavía en shock. Cuando salí de aquella oficina, estaba temblando. Me senté en un banco en la plaza frente al edificio y llamé a Ana. «João, ¿conseguiste hablar con el abogado?» «Ana, no vas a creer». «¿Qué? Cuéntame». «Yo heredé 50 millones de reales». Silencio. «Ana, João, eso no es gracioso. No estoy bromeando. Es verdad. Tengo un tío que ni sabía que existía. Murió y me dejó todo». Ella comenzó a llorar. Y yo también. En los días siguientes, mi vida dio un vuelco. El abogado me explicó que, mientras el inventario no estuviera concluido, no podría tocar el dinero. Pero adelantó una cantidad para gastos inmediatos, 100.000 reales, 100.000 reales, más de lo que ganaría en años de trabajo. Lo primero que hice fue alquilar una casa mejor. Nada extravagante, pero un lugar decente, con 3 habitaciones, sin goteras, en un barrio seguro. Ana lloró cuando entramos por primera vez. Gabriel estaba en sus brazos, mirando todo con curiosidad. Compré ropa nueva. No ropa de marca, nada absurdo, pero ropa bonita, de calidad. Compré un auto usado pero en buen estado. Algo confiable para llevar a Ana al trabajo y a Gabriel al médico sin que dependiéramos de autobuses. Pero no le conté a nadie sobre la herencia. Excepto Ana, nadie sabía. Tenía miedo. Miedo de que las personas cambiaran conmigo. Miedo de que me vieran de forma diferente. Y principalmente, todavía no había olvidado lo que había sucedido en la iglesia de San Pedro. Una noche, mientras Ana acostaba a Gabriel, me senté en el balcón de la casa nueva y me quedé pensando, tenía dinero ahora, tenía poder, podía hacer algo que antes parecía imposible, podía volver a aquella iglesia, no para pedir, sino para mostrar. A Ana no le gustó la idea cuando se la conté. «Juan, déjalo estar», dijo, «ya lo superamos, ya encontramos otra iglesia, una donde fuimos acogidos. ¿Por qué quieres volver allí?» «Porque no es solo por nosotros, Ana, es por todas las otras personas que fueron humilladas allí, es por justicia». Ella suspiró. ¿Justicia o venganza? Esa pregunta me hizo detener. Quería justicia, por supuesto, pero había una parte de mí, pequeña pero innegable, que quería que aquel padre sintiera lo que yo sentí, que se diera cuenta del error que cometió. «Solo quiero mostrarle que estaba equivocado», dije, «que el valor de una persona no está en la cuenta bancaria». Ana me miró a los ojos. «¿Y crees que él va a aprender eso?» «No sé, pero necesito intentarlo». Pasé los días siguientes planeando. Sabía que simplemente llegar allí con ropa cara y un auto nuevo no iba a servir. Necesitaba algo más grande, algo que causara impacto. Fue entonces que tuve la idea. La iglesia de San Pedro siempre estaba pidiendo donaciones para reformas. Había visto los carteles. Querían restaurar el techo, cambiar los vitrales antiguos, construir una nueva ala para catequesis. Todo eso costaría una fortuna. ¿Y si ofrecía esa fortuna? Programé una reunión con el padre. Llamé a la secretaría de la parroquia y dije que era un empresario interesado en hacer una donación. La mujer que me atendió, la misma que me había tratado con indiferencia meses atrás, se entusiasmó. «Al padre le encantará conversar con usted. ¿Puede venir mañana a las 3 de la tarde?» «Puede ser», respondí. Al día siguiente vestí un traje nuevo que había comprado. Nada extravagante, pero elegante. Me puse un reloj bonito, zapatos de cuero, me puse gel en el cabello. Cuando me miré en el espejo casi no me reconocí. Ana me abrazó antes de que saliera. «Cuida tu corazón, João. No dejes que la rabia te consuma». «Sé lo que estoy haciendo», respondí, pero la verdad es que no lo sabía. Llegué a la iglesia de San Pedro a las 3 en punto. Estacioné mi auto al frente. No era un auto de lujo, pero era nuevo y limpio. Entré por la puerta principal y fui directo a la secretaría. ¿La mujer me reconoció? No sé. Si me reconoció, no lo demostró.
Me recibió con una sonrisa cálida. Usted debe ser el empresario que llamó ayer. El padre lo está esperando. Por favor, sígame. La seguí hasta la sacristía, la misma sala donde había sido rechazado meses atrás. Toqué la puerta. «Entre», dijo la voz del padre. Empujé la puerta y entré. El padre estaba sentado en la misma silla de cuero, pero esta vez se levantó de inmediato al verme entrar. Su rostro se iluminó con una amplia sonrisa. «Buenas tardes, bienvenido», dijo extendiendo la mano. Apreté su mano manteniendo mi expresión neutral. «Buenas tardes, padre. Por favor, siéntese. ¿Puedo ofrecerle un café? ¿Agua?» «No, gracias. Estoy bien». Volvió a sentarse, juntando las manos sobre la mesa. «Entonces, me dijeron que usted está interesado en hacer una donación para la iglesia. Es maravilloso cuando personas de bien se disponen a ayudar a la casa de Dios. Personas de bien. ¿Será que yo no era una persona de bien cuando venía vestido con ropa vieja?» «Sí», respondí. «Supe que la iglesia necesita reformas, techo, vitrales, una nueva ala de catequesis». «Exactamente. El Señor está bien informado. Son proyectos importantes, pero lamentablemente muy caros. Llevamos meses haciendo una campaña, pero aún no hemos recaudado lo suficiente. ¿Cuánto sería necesario para realizar todas esas reformas?» Tomó una carpeta y la abrió, mostrándome hojas de cálculos y presupuestos. En total, hablamos de aproximadamente 2 millones de reales. 2 millones. Una cantidad alta, pero que ahora yo podía pagar sin siquiera sentirlo. «Entiendo», dije, fingiendo analizar los números. «Es realmente un valor considerable». «Sí, por eso cualquier contribución ya sería de gran ayuda. Algunos fieles han donado 50, 100 reales. Empresarios locales han contribuido con 5, 10,000. Cada centavo hace la diferencia». Me quedé en silencio por un momento, dejando crecer la tensión. Él me miraba expectante, como un vendedor esperando cerrar un trato. «¿Y si yo cubro todo?», pregunté. Parpadeó. «¿Cubrir todo?» «Sí, los 2 millones. Puedo donar el valor total». Vi su rostro cambiar. Sorpresa, incredulidad. Y luego algo que me dio asco. Avaricia. «Señor, perdón, no tomé su nombre». João Silva». Hubo un breve silencio. Vi pasar algo por sus ojos. ¿Una chispa de reconocimiento? No, imposible. Ni siquiera debía acordarse de mí. «Señor João, eso sería extraordinario. Una bendición, ¿está seguro?» «Absolutamente. Pero tengo algunas condiciones». Se inclinó hacia adelante. «¿Condiciones? Claro, claro. ¿Qué necesita?» «Primero, quiero que la reforma comience de inmediato. Nada de esperar meses para iniciar. Segundo, quiero una placa en la entrada de la iglesia, agradeciendo la donación. Y tercero», hice una pausa, mirándole directamente a los ojos, «quiero que usted bautice a mi hijo. Aquí, en esta iglesia». «Por supuesto. Será un honor bautizar al hijo de un benefactor tan generoso». «¿Cuándo le gustaría programarlo?» «El próximo domingo, por la tarde». «Perfecto. Separaré el horario». «Y sobre las tasas del bautismo». «No habrá tasas», lo interrumpí, mi voz volviéndose más fría. «O mejor dicho, ya están cubiertas por los 2 millones, ¿no le parece?» Rió nerviosamente. «Sí, sí, por supuesto. Era solo una formalidad. ¿Usted entiende?» «No entiendo», pensé, pero no dije nada. «Haré la transferencia del dinero esta semana», dije levantándome. «Mi abogado contactará con la parroquia». Él se levantó rápidamente, casi tropezando con la sotana. «Maravilloso. No se imagina lo que esto significa para nuestra comunidad. Dios lo recompensará». Me di la vuelta para salir, pero antes de abrir la puerta, me detuve. «Padre, ¿puedo hacerle una pregunta?» «Por supuesto, lo que quiera». «¿El Señor se acuerda de mí?» Frunció el ceño. «¿Perdón? Vine aquí hace unos meses. Estaba vestido de forma más sencilla. Quería programar el bautismo de mi hijo. ¿Se acuerda?» Vi que se le iba el color del rostro. Sus ojos se abrieron ligeramente. «Sí, lo recordaba. Yo atiendo a muchas personas, señor João. Usted me dijo que buscara otra iglesia, una más adecuada para mi realidad. ¿Recuerda ahora?»
El silencio en la sala era ensordecedor. Abrió la boca, pero ninguna palabra salió. Es curioso cómo cambian las cosas, ¿verdad? Continué. Hace unos meses yo no era bienvenido aquí porque era pobre. Ahora, de repente, soy una bendición. Mi hijo no podía ser bautizado porque no tenía dinero para pagar una tasa. Pero ahora que tengo 2 millones para donar, es un honor bautizarlo. Señor Juan, fue un malentendido. ¿Nunca quiso qué? ¿Humillarme? ¿Juzgar a mi familia por la apariencia? ¿Negar un sacramento a mi hijo por dinero? Estaba pálido. Le pido disculpas, sinceramente. A veces uno se equivoca. La presión de la parroquia, las cuentas, las responsabilidades. No debía haber actuado así. Lo miré durante un largo rato. Ese hombre que semanas atrás parecía tan poderoso, tan superior, ahora estaba encogido, sudando, tartamudeando, y no sentí satisfacción, sentí tristeza. ¿Sabe qué es lo peor, padre? No es el hecho de que me haya rechazado, es que solo se está disculpando ahora porque tengo dinero. Si hubiera vuelto aquí a un pobre, todavía con mi ropa vieja, ¿me habría mandado otra vez? ¿No es así? No respondió. No hacía falta. La respuesta estaba en su rostro. Voy a hacer la donación, dije, porque esta iglesia necesita reformas y porque sé que hay personas buenas aquí que merecen un lugar mejor para adorar. Pero no lo hago por usted, lo hago a pesar de usted. Salí de la sacristía sin mirar atrás. Crucé la iglesia sintiendo el peso de las miradas de los fieles que estaban allí. Algunos debían haber escuchado nuestra conversación, otros solo me veían como otro hombre bien vestido. Cuando llegué a casa, Ana me esperaba en la sala. Me miró a los ojos y preguntó, ¿y entonces? Me senté a su lado y le conté todo. Ella escuchó en silencio, sosteniendo mi mano. Hiciste lo correcto, dijo al final. No lo sé, Ana. No sé si se trataba de hacer lo correcto o de vengarme. Quizá fueron las dos cosas, y quizá no hay problema en eso. Lo enfrentaste, le mostraste su hipocresía, pero también vas a ayudar a la comunidad. Eso tiene valor. La abracé, sintiendo el olor de su cabello, el calor de su cuerpo. Gabriel dormía en la cuna al lado, tan pequeño, tan inocente, y pronto sería bautizado, en la iglesia donde mi madre me bautizó, donde ella rezaba, donde creía, pero lo haría a mi manera, no con sumisión, no aceptando ser menos que los demás, sino mostrando que la dignidad no tiene precio. Los días siguientes fueron agitados. Mi abogado contactó a la parroquia, los documentos fueron firmados, el dinero fue transferido. La noticia de la donación se difundió rápidamente. Los periódicos locales publicaron artículos. Algunas personas empezaron a buscarme, queriendo conocerme, queriendo algo. Me mantuve distante, no di entrevistas, no quise focos, pero el sábado, víspera del bautizo, recibí una llamada. Era el padre. Señor Juan, buenas tardes. Yo quisiera hablar con usted, en persona, si es posible. Dudé. ¿Sobre qué? Sobre lo que pasó, sobre mis acciones. Por favor, deme esa oportunidad. Suspiré. Mañana, antes del bautizo, a las 2 de la tarde. Gracias, muchas gracias. Colgué y me quedé mirando el teléfono. Ana me observaba desde la cocina. «Quiere conversar», dije. «¿Y vas a ir?» «Voy, pero no sé qué esperar». El domingo a las 2 de la tarde volví a la iglesia de San Pedro. Esta vez llevé a Ana y Gabriel conmigo. Entramos juntos por la puerta principal. La iglesia estaba vacía, excepto por el padre, quien nos esperaba cerca del altar. Parecía diferente, más viejo, de alguna manera, más cansado. Caminamos hacia él. Gabriel estaba en brazos de Ana, mirando curioso los vitrales de colores. «Señor Juan, señora Ana, gracias por venir», dijo con voz baja. No respondí, solo esperé. Respiró hondo. He pasado los últimos días reflexionando sobre mi vida, mis elecciones, sobre el tipo de sacerdote en que me he convertido, y me di cuenta de algo doloroso. En algún momento olvidé el propósito de mi misión. Seguí en silencio. Me perdí en las burocracias, en las finanzas, en las apariencias.
Empecé a tratar la fe como un negocio, y en el proceso herí a personas, rechacé personas, personas como usted. Miro a Gabriel, y cuando miro a este bebé veo a Jesús, no al Jesús de los vitrales y estatuas, sino al Jesús que nació en un pesebre, pobre, humilde, rechazado. Lágrimas comenzaron a rodar por su rostro. Las lágrimas del padre caían en silencio. Se limpió el rostro con las manos, avergonzado. No merezco su perdón, continuó, pero necesito pedirlo. No solo por lo que le hice a usted, sino por todas las veces que puse el dinero por encima de las personas, por todas las veces que juzgué a alguien por la apariencia, por todas las veces que olvidé que mi misión es acoger, no seleccionar. Miré a Ana. Tenía los ojos llorosos. Miré a Gabriel, tan tranquilo en sus brazos, ajeno a todo aquello. Y luego miré al padre, un hombre quebrado, un hombre que había cometido errores terribles, pero que, tal vez, estaba genuinamente arrepentido. Padre, dije, mi voz calmada pero firme, no vine aquí a buscar su destrucción, vine a buscar justicia. Y justicia no es solo castigo, es también transformación. Me miró, los ojos rojos. Usted me lastimó, lastimó a mi esposa, lastimó a mi hijo, aunque él ni siquiera lo sepa todavía. Pero lo que más me duele es saber que hay otras personas que pasaron por lo mismo, personas que no tuvieron la suerte que yo tuve, personas que continúan siendo rechazadas, humilladas, excluidas. Lo sé, murmuró. Y voy a cambiar, lo prometo. Las promesas son fáciles, padre. Las acciones son difíciles. Si realmente quiere redimirse, no es conmigo con quien necesita arreglar cuentas. Es con cada persona pobre que llame a esta puerta. Es con cada familia que llegue aquí sin dinero pero llena de fe. Es con cada persona que juzgó en el pasado. Asintió, tragando saliva. Lo haré, juro que lo haré. Ana dio un paso adelante. Padre, fui criada en una familia católica. Mi abuela era catequista. Siempre me enseñó que la iglesia es la casa de todos, especialmente de los más necesitados. Pero cuando mi esposo regresó a casa aquel día, rechazado, humillado, perdí un poco de mi fe. No en Dios, sino en las personas que dicen representarlo. El padre bajó la cabeza. Pero también aprendí, continuó Ana, que todos cometemos errores, todos fallamos, y que el perdón es uno de los pilares de nuestra fe. Así que elijo perdonarlo. Pero espero que honre ese perdón con cambios reales. El padre la miró y nuevas lágrimas rodaron. Gracias, muchas gracias. Hubo un silencio pesado, pero no incómodo. Era el tipo de silencio que viene después de una tormenta, cuando el aire finalmente se calma. ¿Hacemos ese bautizo entonces?, dije. Asintió, limpiándose el rostro una vez más. Sí, hagámoslo. La ceremonia sería a las 3 de la tarde. Nos llevó hasta la pila bautismal, explicando cómo sucedería el ritual. Había algunas personas comenzando a llegar, familiares que habíamos invitado, algunos amigos del trabajo, vecinos de la casa nueva, pero también había personas que no conocía, gente sencilla, vestida humildemente, que aparentemente habían oído hablar del bautizo y vinieron por curiosidad o fe. A las 3 en punto comenzó la ceremonia. El padre estaba transformado, no en el sentido físico, sino en la postura. Hablaba con suavidad, con humildad. Miraba a Gabriel con ternura genuina y cuando pronunció las palabras sagradas, derramando agua sobre la cabecita de mi hijo, sentí algo moverse dentro de mí. Perdón. No era fácil, todavía dolía, pero elegí perdonar. Gabriel lloró un poco con el agua fría, pero pronto se calmó. Ana lo acunó, susurrando palabras dulces. La abracé, los tres juntos, y en aquel momento sentí que mi madre estaba allí, de alguna manera, sonriendo. Después de la ceremonia, hubo una pequeña merienda en la sala parroquial. El padre se encargó de saludar a cada persona presente, especialmente a las más humildes. Conversaba, escuchaba, sonreía.
Parecía un hombre diferente. Cuando todos comenzaron a irse, me llamó aparte. «Señor Juan, quisiera mostrarle algo». Lo seguí hasta una pequeña oficina en el fondo de la iglesia. Abrió un cajón y sacó un cuaderno viejo, con tapa de cuero desgastada. «Este es mi diario», dijo. «Escribo en él hace 20 años. Registros de misas, reflexiones, oraciones». Abrió en una página marcada, pero también registros de errores. Me mostró una lista, nombres, fechas, situaciones. Después de nuestra conversación, comencé a recordar a todas las personas que rechacé a lo largo de los años. Son decenas, señor Juan, decenas de familias que debí haber acogido, pero no lo hice. Escribí el nombre de cada una que pude recordar. Miré la lista. Había nombres, algunos con direcciones incompletas, otros solo con descripciones. Hombre que pidió bautizo en 2018, ropa rota. Mujer anciana que quería misa de séptimo día, sin dinero. Sentí un apretón en el pecho. «Voy a buscar a cada una de esas personas», dijo. «Voy a pedir disculpas, voy a ofrecer los sacramentos que negué, voy a intentar, en la medida de lo posible, corregir mis errores. Y si algunas no quieren escuchar, entonces tendré que aceptarlo. Pero al menos lo habré intentado». Cerré el cuaderno y se lo devolví. «Eso es un comienzo, padre, un buen comienzo». Guardó el cuaderno de vuelta en el cajón. «Señor Juan, ¿puedo hacerle una pregunta más?» «Puede. ¿Por qué hizo la donación? Después de todo lo que hice, ¿por qué todavía ayudó a la iglesia?» Pensé por un momento antes de responder. «Porque la iglesia no es usted, padre. La iglesia es aquella señora de 70 años que viene a rezar todos los días. Es aquel joven que ayuda voluntariamente en la catequesis. Es aquella madre que trae a sus hijos a la misa del domingo, aunque viva lejos. Esas personas merecen un lugar bonito, bien cuidado, para adorar, y no sería justo castigarlas por los errores de un solo hombre». Asintió lentamente. «Usted es más cristiano que yo, señor Juan». «No soy más cristiano. Solo estoy intentando ser una persona decente». Salimos de la oficina y volvimos al área principal de la iglesia. Ana estaba conversando con algunas mujeres, Gabriel todavía en sus brazos. Cuando me vio, sonrió. En aquel momento sentí que finalmente había cerrado un ciclo. Mi promesa a mi madre había sido cumplida. Mi hijo estaba bautizado y, de alguna manera, había ayudado a plantar una semilla de cambio en aquel lugar. En los días siguientes, la historia se difundió por la ciudad. No de la forma que esperaba. Pensé que la gente hablaría de la donación, del dinero. Pero de lo que hablaron fue del enfrentamiento, sobre un hombre pobre que fue rechazado y volvió rico, sobre un padre que fue obligado a enfrentar su hipocresía. Algunas personas me felicitaron, otras me criticaron, diciendo que debía haber sido más compasivo, menos vengativo. Escuché todas las opiniones, pero no dejé que me afectaran. Sabía lo que había sucedido, sabía por qué había hecho lo que hice. Lo que me sorprendió fue el número de personas que comenzaron a buscarme. Personas que habían pasado por situaciones similares. Personas que habían sido rechazadas por iglesias, por padres, por líderes religiosos que ponían el dinero por encima de la fe. Un hombre me llamó llorando. Contó que su hija había muerto y quería una misa de cuerpo presente, pero el padre cobró un valor que no tenía. Tuvo que enterrar a su hija sin la ceremonia que soñaba. Una mujer me envió un mensaje. Dijo que quería casarse en la iglesia, pero fue impedida porque ella y el novio eran pobres y no podían pagar la tasa. Terminaron casándose solo por civil, pero ella siempre se sintió incompleta. Cada historia era una puñalada. Cada relato me mostraba que el problema era más grande de lo que imaginaba. Fue entonces que decidí hacer algo más. Convoqué una reunión con el padre y otros líderes de la parroquia. Llevé conmigo a algunas de las personas que me habían buscado y propuse un cambio. A partir de ahora, dije, ninguna persona será impedida de recibir un sacramento en esta iglesia por falta de dinero. Ninguna. Bautizos, matrimonios, misas,
Todo será accesible para todos. Algunos miembros del consejo de la parroquia protestaron. Pero ¿cómo vamos a mantener la iglesia funcionando? Las cuentas no se pagan solas. Lo sé, respondí. Por eso voy a crear un fondo permanente que cubrirá los costos operativos básicos de la iglesia durante los próximos 10 años. Y quien tenga condiciones de contribuir, que contribuya. Pero nunca más alguien será rechazado por ser pobre. El silencio en la sala fue absoluto. Algunos miembros del consejo me miraban con admiración, otros con desconfianza. El padre, sin embargo, estaba sonriendo, una sonrisa genuina, de alivio. Apoyo totalmente esa propuesta, dijo. Es exactamente lo que esta iglesia necesita. No todos estuvieron de acuerdo de inmediato. Hubo discusiones, debates, argumentos sobre sustentabilidad y precedentes. Pero al final, la propuesta fue aprobada. Con el fondo que creé y el compromiso de buscar donaciones voluntarias, la iglesia podría operar sin depender de tasas obligatorias. En los meses siguientes, los cambios comenzaron a aparecer. La iglesia se llenó más. Familias humildes que antes se sentían excluidas, ahora venían libremente. Los niños eran bautizados, las parejas se casaban. Las misas de difuntos eran celebradas con dignidad, independientemente de la situación financiera de la familia, y el padre mantuvo su palabra. Buscó a cada persona de la lista en su cuaderno. Algunas lo recibieron bien, otras lo mandaron a irse. Algunas lloraron al escuchar la disculpa, otras simplemente le cerraron la puerta en la cara. Me contó sobre cada visita, y aunque lo rechazaran, no se rendía. Es lo mínimo que puedo hacer, decía, pero no todo era perfecto. Hubo resistencia. Algunos fieles antiguos, acostumbrados al modelo anterior, comenzaron a quejarse. Decían que la iglesia estaba volviéndose asistencialismo, que estaba perdiendo su esencia. Algunos hasta se fueron buscando otras parroquias. Eso le dolió al padre. Lo vi en su rostro, pero perseveró. Una tarde me llamó. «Señor Juan, necesito hablar con usted. ¿Puede venir a la iglesia?» Fui. Cuando llegué, estaba sentado en uno de los bancos, solo, mirando el altar. «¿Qué pasó, padre?», pregunté sentándome a su lado. «Recibí una carta del obispo. Escuchó quejas sobre los cambios que hicimos. Quiere que revierta todo». Sentí la rabia volver. «¿Y usted va a revertirlo?». Me miró y por primera vez vi firmeza en sus ojos. No arrogancia, firmeza. «No, no lo haré. El obispo puede transferirlo. Puede hasta apartarlo. Lo sé. Pero finalmente entendí algo, señor Juan. Durante años serví a la institución. Me preocupaba por los números, por las apariencias, por lo que los superiores pensaban de mí. Pero ahora quiero servir a Dios, de verdad, y si eso significa perder mi posición, que así sea». Sonreí. «Usted cambió, padre». «No», corrigió. «Volví a ser quien debía haber sido desde el principio, y eso es gracias a usted. No me dé crédito. Usted tomó las decisiones. Yo solo di el empujón». Nos quedamos sentados allí por un tiempo, en silencio cómodo. Después me preguntó: «¿Y usted, señor Juan, cómo está lidiando con todo esto? Con la herencia, con la fama, con los cambios?» Pensé antes de responder. «Está siendo extraño. Hay días que me despierto y todavía me siento como el conserje que tomaba el autobús a las 4 de la mañana. Hay días que miro mi cuenta bancaria y no puedo creerlo. Pero una cosa no cambió. Todavía soy el mismo Juan y pretendo seguir siéndolo». «¿Y sus planes? ¿Va a continuar trabajando en el hospital?» «Por ahora sí. Me gusta lo que hago. Me gusta ayudar a las personas, aunque sea solo limpiando un pasillo o llevando una sonrisa a un paciente. El dinero no cambió eso», asintió. «Usted es un hombre sabio». «No soy sabio. Solo soy alguien que tuvo suerte y está intentando usar esa suerte para hacer algún bien». Me levanté para irme, pero me llamó. «Señor Juan, ¿puedo hacerle una última pregunta?» «Claro. ¿Usted me perdonó de verdad o todavía hay rabia?»
Lo miré a aquel hombre que meses atrás me había lastimado profundamente y que ahora se estaba esforzando genuinamente por cambiar. Padre, perdón no significa olvidar. No significa que el dolor desaparece completamente, pero significa elegir no dejar que ese dolor me controle. Así que sí, perdoné, y espero que continúe mereciendo ese perdón. Sonrió, los ojos húmedos. Lo intentaré, todos los días. Salí de la iglesia y volví a casa. Ana estaba cocinando, Gabriel jugando en la alfombra de la sala con sus juguetes coloridos. Me senté en el piso a su lado y me miró con aquellos ojos grandes y curiosos, sonriendo. No sabes, le dije, pero cambiaste muchas cosas, pequeño. Me mostraste lo que realmente importa. Balbuceó algo ininteligible y volvió a jugar. Sonreí. Ana vino de la cocina, limpiándose las manos en el delantal. ¿Cómo fue? El obispo quiere que el padre revierta los cambios, pero se negó. Se sentó en el sofá pensativa. Van a enfrentar problemas por eso. Va a enfrentarlos, pero creo que está listo. ¿Y nosotros? ¿Vamos a continuar apoyando la iglesia? Creo que sí. Mientras mantengan el compromiso de acoger a todos, vamos a apoyar. Sonrió. Sabes que tu madre estaría orgullosa, ¿verdad? Sentí un nudo en la garganta. Espero que sí. Los meses pasaron. Las reformas de la iglesia fueron completadas. El techo nuevo, los vitrales restaurados, el ala de catequesis construida. Todo quedó hermoso. Y la placa en la entrada, como había pedido, decía, donación de João Silva y familia, para que todos sean bienvenidos en la casa del Señor. La historia del Padre y su transformación comenzó a difundirse. Otras parroquias comenzaron a adoptar políticas similares. El obispo, inicialmente resistente, terminó cediendo al ver el impacto positivo. La iglesia de San Pedro se convirtió en un ejemplo. Y yo continué mi vida, trabajando, cuidando a mi familia, usando mi dinero para ayudar donde podía. Hospitales, escuelas, proyectos sociales, siempre discretamente, sin alarde. Ana volvió a estudiar. Siempre fue su sueño hacer universidad, pero nunca tuvo oportunidad. Ahora la tenía. Se matriculó en pedagogía y le estaba encantando. Gabriel crecía rápido. Comenzó a gatear, después a caminar. Cada hito era una celebración. Cada sonrisa suya era un recordatorio de por qué todo aquello había valido la pena. Pero hubo un momento, casi un año después del bautizo, que marcó todo. Estaba en el hospital, trabajando, cuando una mujer anciana me detuvo en el pasillo. Era paciente allí, internada hacía algunas semanas. Siempre que pasaba, me saludaba. «Señor Juan», me llamó, sosteniendo mi mano con las suyas, temblorosas y frías. «¿Sí, doña María?» Escuché su historia, del padre, de la iglesia, de todo. Me sorprendí. No sabía que mi historia había llegado tan lejos. ¿La señora escuchó? Sí, mi nieta me contó, y quería agradecerle. ¿Agradecer? ¿Por qué? Sonrió, los ojos brillando. Porque usted me dio esperanza. Esperanza de que todavía existen personas buenas en el mundo. Personas que usan lo que tienen para ayudar, no para exhibirse. Personas que no olvidan de dónde vinieron. Sentí mi corazón apretarse. Doña María, yo... No necesita decir nada, hijo mío. Solo quería que supiera que lo que hizo importa, importa mucho. Apretó mi mano y me soltó. Continué mi trabajo, pero aquellas palabras se quedaron conmigo. Importa, todo lo que pasé, el rechazo, el dolor, la rabia, el enfrentamiento, el perdón, importó. No solo para mí, sino para otras personas, para personas que ni siquiera conocía. Aquella noche, cuando llegué a casa, abracé a Ana y Gabriel por un largo tiempo. ¿Está todo bien?, preguntó Ana. Sí, respondí. Está todo más que bien. Y por primera vez en mucho tiempo, realmente lo creí. Semanas después, recibí una invitación. El padre estaba organizando un evento en la iglesia, una celebración de un año de las reformas y las nuevas políticas de acogida. Quería que hablara ante la congregación. Dudé. No me gustaba hablar en público. No me gustaba la atención. Pero Ana me convenció. Las personas necesitan escuchar tu historia, no para glorificarte, sino para inspirarse.
Así que acepté. El día del evento, la iglesia estaba repleta. Había personas de todas las clases sociales, ricos y pobres, lado a lado. Jóvenes y ancianos, todos allí para celebrar algo más grande que paredes y vitrales, para celebrar acogida, comunidad, fe verdadera. Cuando llegó mi turno de hablar, subí al púlpito con las piernas temblando. Miré a la multitud y vi a Ana sonriendo, sosteniendo a Gabriel. Vi al padre sentado en la primera fila, con los ojos atentos. Vi rostros desconocidos, pero todos esperanzados. Respiré hondo y comencé. Hace un año, entré en esta iglesia como un hombre rechazado. Salí como un hombre determinado, volví como un hombre en busca de justicia, y hoy estoy aquí como un hombre agradecido. Agradecido, continué, mi voz resonando por la iglesia, no por el rechazo que sufrí, sino por lo que me enseñó. Me enseñó que la dignidad no se compra, que la fe no tiene precio, y que una persona vale mucho más que el dinero en su cuenta bancaria. Me detuve por un momento, mirando los rostros atentos. Podría haber usado mi historia para destruir, para vengarme, para humillar a quien me humilló, pero elegí un camino diferente, elegí el camino de la transformación, porque al final no se trata de ganar o perder, se trata de lo que dejamos atrás. Señalé a Gabriel en brazos de Ana. Ese es mi hijo, Gabriel. Fue la razón de todo esto. Cuando el padre me dijo que no podía ser bautizado aquí, algo se rompió dentro de mí, pero también algo despertó. Me di cuenta de que si no hacía nada, otros niños, otras familias, pasarían por lo mismo. Respiré hondo sintiendo la emoción subir. Y hoy miro esta iglesia transformada, no solo en las paredes y vitrales, sino en las personas. Veo familias que antes se sentían excluidas ahora participando. Veo a un padre que tuvo el coraje de reconocer sus errores y cambiar. Veo una comunidad que entendió que acoger es más importante que lucrar. Hice una pausa. Pero quiero dejar algo claro. Esta no es mi victoria. Es la victoria de cada uno de ustedes que eligió quedarse, que eligió apoyar este cambio, que eligió creer que una iglesia puede ser diferente. Bajé del púlpito bajo aplausos. No eran aplausos ensordecedores, pero eran sinceros. El padre se levantó y me abrazó. Gracias, susurró en mi oído, por todo. Después del evento, muchas personas vinieron a hablar conmigo. Algunas para agradecer, otras para contar sus propias historias de rechazo y superación. Cada conversación me recordaba por qué todo aquello importaba. Una joven pareja me detuvo. Tenían alrededor de 25 años, vestidos sencillamente, pero con miradas brillantes. Señor Juan, soy Pedro y esta es mi esposa, Carla. Queríamos agradecerle. ¿Por qué?, pregunté. Porque gracias al cambio aquí, pudimos casarnos. Lo intentamos hace 2 años, pero no teníamos dinero para pagar la tasa. Terminamos posponiendo, pero ahora, finalmente, lo logramos. Y fue hermoso. Carla tenía los ojos llenos de lágrimas. Estábamos casi desistiendo del matrimonio en la iglesia, pero usted hizo la diferencia. Los abracé a ambos. No fui yo. Fue la voluntad de ustedes de no rendirse. Yo solo ayudé a abrir las puertas. Sonrieron y se alejaron, tomados de la mano. Ver aquello me llenó de alegría, pero no todos los comentarios fueron positivos. Una semana después del evento, recibí un correo electrónico. Era de un empresario rico de la ciudad, miembro antiguo de la parroquia. El tono era agresivo. Señor Juan, su interferencia en la iglesia de San Pedro fue un desastre. Transformó un lugar sagrado en un centro de asistencialismo. Familias de bien como la mía se están yendo porque no queremos mezclarnos con cualquiera. Usted destruyó la esencia de nuestra comunidad. Leí el correo 2 veces. Sentí rabia, pero también lástima. Lástima por alguien que no entendía lo que significaba ser cristiano de verdad. No respondí. No valía la pena. Le mostré el correo a Ana. Negó con la cabeza. Hay gente que nunca va a entender. Lo sé, pero no podemos dejar que personas así nos desanimen. ¿Vas a desistir? Nunca.
Y no desistí. Continué apoyando la iglesia, pero también expandiendo mi ayuda a otros lugares. Comencé a visitar otras parroquias, conversando con padres, escuchando historias, identificando problemas similares. Descubrí que la iglesia de San Pedro no era una excepción. Había decenas de iglesias cobrando tasas absurdas, rechazando fieles pobres, priorizando dinero sobre fe, y decidí hacer algo al respecto. Creé una fundación. La llamé Fundación Acoger. El propósito era simple: ayudar a las iglesias a volverse verdaderamente accesibles, proporcionando recursos para que no dependieran de tasas obligatorias. Y también apoyar a familias que necesitaban sacramentos, pero no tenían condiciones financieras. Enna me ayudó a armar todo. Tenía un talento natural para la organización y gestión. Juntos, creamos un sistema donde las personas podían inscribirse, contar sus historias y recibir apoyo. En pocos meses ya habíamos ayudado a cientos de familias. Bautizos, matrimonios, misas, todo estaba cubierto. Y el impacto fue más allá de lo esperado. Comenzamos a recibir cartas de agradecimiento de todo el país. Historias emocionantes de personas que pensaban que nunca tendrían acceso a un sacramento y que, gracias a la fundación, lo consiguieron. Una carta me marcó especialmente. Era de una madre de 3 hijos en el interior del Nordeste. Contaba que había perdido a su marido en un accidente y no tenía dinero para la misa de séptimo día. El padre local cobró un valor que no tenía. Estaba desesperada, avergonzada, sin saber qué hacer, hasta que una amiga le habló de la fundación. «Señor Juan», decía la carta, «usted no sabe lo que significa para mí haber conseguido hacer esa misa. Pude despedirme de mi marido con dignidad. Mis hijos pudieron ver que su padre fue honrado. Usted me devolvió algo que pensé que había perdido: esperanza». Cuando terminé de leer, estaba llorando. «Ana también. Estás cambiando vidas, Joan», dijo. «No soy solo yo, es toda la gente que está involucrada en esto». Pero el trabajo no era fácil. Había resistencia de la iglesia institucional. Algunos obispos veían la fundación como una amenaza, como una crítica implícita a las prácticas de las parroquias. Hubo hasta intentos de presionar para que cerrara el proyecto. Pero no cedí. Continué, apoyado por padres progresistas, por laicos comprometidos y por todas las familias que se beneficiaban del trabajo. El padre de la iglesia de San Pedro se convirtió en uno de los mayores aliados. Viajaba conmigo, visitaba otras parroquias, compartía su propia historia de transformación. Era la prueba viviente de que el cambio era posible. Un año después de la creación de la fundación, organizamos un gran encuentro. Invitamos a padres, obispos, líderes comunitarios, familias beneficiadas. El objetivo era compartir experiencias, discutir desafíos y fortalecer la red de apoyo. El evento se realizó en un gran salón en el centro de la ciudad. Más de 500 personas asistieron. Había gente de todos los rincones del país. Cuando subí al escenario para hacer el discurso de apertura, miré a aquella multitud y sentí una mezcla de orgullo y responsabilidad. Orgullo por lo que habíamos logrado, responsabilidad por lo que aún necesitaba hacerse. Hace 2 años, comencé. Yo era solo un conserje que quería bautizar a su hijo. Hoy soy parte de un movimiento que está transformando la forma en que las iglesias tratan a sus fieles. Pero no hice esto solo. Cada uno de ustedes aquí es parte de esa transformación. Señalé a diferentes personas en la platea. Padre Antonio, que abrió su parroquia en el interior de Río Grande do Sul, para todos, sin distinción. Doña Francisca, que creó un proyecto de apoyo a madres solteras en su comunidad. Joven Lucas, que organizó trabajos voluntarios para reformar iglesias en barrios pobres. Ustedes son los verdaderos héroes de esta historia. Pasé la mañana entera escuchando relatos, cada uno más emocionante que el otro.
Historias de superación, de fe, de amor al prójimo. Historias que me hacían creer que sí, el mundo podía ser mejor. Al final del día, cuando todos ya se habían ido, me senté en una silla en el salón vacío. Estaba exhausto pero feliz. El padre vino a sentarse a mi lado. ¿Cansado? Mucho, pero es un cansancio bueno. Sonrió. ¿Ya pensaste en cuánto cambió tu vida en tan poco tiempo? Pienso en eso todos los días. ¿Y tienes arrepentimientos? Pensé por un momento. No, ni uno. Todo lo que pasé, todo lo que enfrenté, me trajo hasta aquí. Y aquí es exactamente donde debería estar. Asintió. Sabes que eres una inspiración para mucha gente, ¿verdad? Incluyéndome a mí. Padre, usted también es una inspiración. Tuvo el coraje de cambiar. Eso no es fácil. No fue fácil, admitió. Hay días que me despierto y todavía lucho con la tentación de volver a los viejos hábitos, de juzgar por la apariencia, de priorizar a los ricos. Pero entonces recuerdo tu rostro aquel día, el dolor en tus ojos, y sé que nunca más puedo volver a ser aquel hombre. Nos quedamos sentados allí por unos minutos más, en silencio cómodo. Después nos levantamos y nos fuimos, cada uno a su casa, cada uno a su vida. Pero el viaje no había terminado. De hecho, apenas estaba comenzando. En los meses siguientes, la Fundación Acoger continuó creciendo. Abrimos oficinas en 3 estados. Contratamos un pequeño equipo de personas dedicadas que compartían la misma visión. Ana asumió el cargo de directora administrativa y descubrió que tenía un talento increíble para la gestión. Gabriel cumplió 2 años. Estaba hablando, corriendo, explorando el mundo con aquella curiosidad típica de los niños. Siempre que lo miraba, me acordaba de por qué había comenzado todo aquello. Por él, por su futuro, para que creciera en un mundo un poco más justo. Una tarde, Ana me llamó a la oficina de la fundación. Estaba sentada frente a la computadora con una expresión preocupada. ¿Qué pasó?, pregunté. Recibí una denuncia. Una parroquia en el interior de Sao Paulo está cobrando tasas abusivas y expulsando familias pobres. Es exactamente lo que nos pasó. Sentí la vieja rabia volver. Tenemos que hacer algo. Lo sé, pero esta vez es diferente. El padre de allá tiene conexiones políticas fuertes. No va a aceptar intervención fácilmente. No importa, no podemos ignorarlo. Viajamos hasta la ciudad. Era pequeña, con cerca de 20.000 habitantes. La iglesia quedaba en el centro, imponente como siempre. Cuando llegamos, fuimos recibidos con hostilidad. El padre era un hombre de unos 50 años, alto, con una expresión dura. Nos recibió en su sala, pero se quedó de pie todo el tiempo, cruzando los brazos. «Sé quiénes son», dijo sin rodeos, «y no estoy interesado en sus ideas revolucionarias». «No somos revolucionarios», respondí calmadamente. «Solo queremos ayudar a las familias que están siendo perjudicadas por las tasas abusivas». «¿Tasas? No son tasas. Son contribuciones justas. La iglesia necesita recursos». «¿Pero y quién no puede pagar?», preguntó Ana. «Entonces que busquen otra iglesia, así de simple». Era como escuchar al padre de la iglesia de San Pedro 2 años atrás. La misma frialdad, el mismo desprecio. «Padre», dije intentando mantener la calma, «yo ya pasé por esto. Sé lo que es ser rechazado por no tener dinero, y puedo garantizar que esa no es la voluntad de Dios». «¿Y quién eres tú para decir cuál es la voluntad de Dios?», replicó, la voz subiendo. «¿Un conserje que se hizo rico? Eso no te da autoridad sobre mí». Respiré hondo. Pelear no iba a servir. «Padre, no estoy intentando tener autoridad sobre usted. Solo estoy ofreciendo ayuda. Si la cuestión es dinero, puedo ayudar a la parroquia. Pero a cambio pido que todos sean acogidos, independientemente de su condición financiera». Rió, una risa sarcástica. «Ustedes creen que el dinero lo resuelve todo, ¿verdad? Aparecen aquí, con sus fundaciones y sus discursos bonitos, creyendo que van a salvar el mundo. Pero el mundo no funciona así». «Tal vez no», dijo Ana, la voz firme. «Pero la iglesia debería funcionar así». Nos miró con desprecio. «Salgan de mi parroquia. Ahora». Salimos,
Pero no nos rendimos. Conversamos con los fieles de aquella iglesia, escuchamos sus historias, documentamos los abusos y llevamos todo al obispo de la diócesis. El obispo, diferente del padre, fue receptivo. Escuchó nuestras denuncias con atención y prometió investigar. 3 meses después, aquel padre fue transferido. Un nuevo padre asumió, con una visión más acogedora. Fue una pequeña victoria, pero significativa, y ese se convirtió en nuestro patrón de acción. Siempre que recibíamos una denuncia, investigábamos, ofrecíamos ayuda y cuando era necesario, llevábamos el caso a las autoridades eclesiásticas. No siempre conseguíamos resultados inmediatos, pero plantábamos semillas. 2 años después de la creación de la fundación, decidimos hacer un balance. Nos sentamos en la sala de casa, yo, Ana y nuestro pequeño equipo, y revisamos todo lo que habíamos hecho. Más de 3.000 familias ayudadas, 15 iglesias transformadas, cientos de sacramentos realizados sin costo, 2 padres apartados por conducta inadecuada, 3 nuevos proyectos sociales creados en comunidades carentes. Los números eran impresionantes, pero lo que más me conmovía eran las historias. Cada carta de agradecimiento, cada foto de bautizo, cada sonrisa de alguien que finalmente había sido acogido. «Estoy orgullosa de ti», dijo Ana, sosteniendo mi mano. «Estoy orgulloso de nosotros», corregí. «Nada de esto sería posible sin ti». Gabriel entró corriendo a la sala, saltando en mi regazo. «Papi, ¿vamos a jugar?», sonreí. «Claro, hijo mío, vamos». Mientras jugábamos pensé en todo lo que había sucedido, del rechazo a la transformación, del dolor al propósito, de la rabia al perdón, y me di cuenta de algo: mi vida tenía sentido, no por causa del dinero, no por causa de la fama o reconocimiento, sino porque estaba haciendo la diferencia, porque estaba ayudando a personas que, como yo, solo querían ser tratadas con dignidad. Aquella noche, después de acostar a Gabriel, salí al balcón y miré el cielo estrellado. Pensé en mi madre. La imaginé sonriendo, orgullosa del hijo que crió. «Cumplí mi promesa, mamá», susurré a las estrellas. «Gabriel fue bautizado en tu iglesia. Y más que eso, transformé aquella iglesia en lo que siempre debió haber sido. Un lugar de acogida, un lugar de amor». Una brisa suave pasó y sentí como si fuera un abrazo de ella. Ana vino al balcón y me abrazó por detrás. «¿En qué estás pensando?». «En todo, en nada, en cómo la vida es extraña y maravillosa al mismo tiempo». «Lo es», concordó. «¿Y sabes qué es lo más maravilloso?». «¿Qué?». «Saber que esto es solo el comienzo. Todavía tenemos mucho por hacer». Tenía razón, todavía había mucho por hacer, muchas familias que ayudar, muchas injusticias que combatir, muchas vidas que transformar. Y yo estaba listo para continuar este viaje, no como un millonario, no como un héroe, sino como João Silva, un hombre simple que creía que la dignidad, el respeto y el amor no tienen precio y que nunca, jamás deben ser negados a nadie. Años después, cuando mirara atrás, sabría que aquel día en la iglesia de San Pedro, aquel día doloroso de rechazo, fue el día que cambió todo. No solo para mí, sino para innumerables personas. Porque a veces es necesario ser quebrado para renacer más fuerte. Es necesario enfrentar la injusticia para luchar por justicia. Es necesario sentir el dolor para desarrollar empatía. Y yo estaba agradecido por cada paso de este viaje, por los errores y aciertos, por las lágrimas y sonrisas, por todo, porque al final lo que realmente importa no es cuánto tienes, sino cuánto das. No es dónde llegaste, sino a cuántas personas ayudaste a llegar contigo. Y esa era la lección que quería dejar para Gabriel, para él y para cualquier persona que escuchara mi historia. Que nunca se dejara disminuir por nadie, que luchara por sus derechos y por los derechos de los demás, que fuera amable pero firme, humilde pero digno, generoso pero justo,
y sobre todo que nunca, jamás olvidara de dónde vino, porque al final todos somos iguales ante Dios. Ricos o pobres, poderosos o humildes, todos merecemos respeto, amor y acogida. Y esa es la verdadera esencia de la fe. ¿Y tú, qué te pareció esta historia? ¿Ya pasaste por alguna situación parecida? ¿Ya te sentiste rechazado o juzgado por tu condición financiera? Deja tu opinión en los comentarios. Tu historia puede inspirar a otras personas. Suscríbete al canal, activa la campanita para no perderte los próximos videos y comparte este mensaje, porque cuantas más personas sepan que la dignidad no tiene precio, más justo será el mundo. Hasta la próxima historia.